Atención, historiadores y curiosos del pasado. En este recorrido por los oscuros pasajes de la historia, nos adentramos en los pasados turbios y sangrientos de líderes cuyas acciones dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva. Monarcas y líderes implacables, cuyas crueldades y excentricidades han dejado un legado de fascinación y horror. Desde monarcas que creían ser deidades hasta sádicos militares, esta es la crónica de los personajes más despiadados que hayan existido. Bienvenidos a este viaje a través de las sombras del pasado en historia en el presente. Estos líderes, ya sea por su desmedida crueldad o su enajenación mental, han sido foco de inquietud y controversia a lo largo de la historia. Su combinación de poder absoluto y desconexión de la realidad cotidiana los convierte en figuras fascinantes y aterradoras a la vez. Aunque no siempre está claro si padecieron enfermedades mentales según los estándares modernos, sus vidas están tejidas con una reputación que los eleva como los líderes más implacables que jamás haya conocido la humanidad. En el siglo VI AC, destacó Falaris, tirano de Agrigento, Sicilia, un líder que se deleitaba asando a sus enemigos en un toro de bronce repleto de fuego, conocido como el Toro de Falaris. Famoso por su inmensa crueldad, las desafortunadas víctimas eran encerradas y cocinadas vivas, mientras sus gritos imitaban los bramidos del toro. Irónicamente, Falaris terminó siendo quemado vivo en su propio toro en el año 554 después de Cristo. El emperador romano Calígula indudablemente ocupa un lugar destacado entre los personajes más implacables de la historia. Aunque no llegó a los 28 años. Vivió entre el año 12 y el 41 después de Cristo, y los historiadores de su época lo describían como profundamente desequilibrado. Calígula afirmaba ser el mismo Júpiter, blandiendo un rayo en lugar de una espada. Ordenaba azotar o incluso matar a cualquiera que interrumpiera la actuación de su amante favorito, el actor Mneste. Enviaba a personas del público a ser devoradas por leones en el circo. Entre sus múltiples excentricidades, nombró cónsul de Roma a su propio caballo, Incitatus. Nerón, emperador romano, gobernó desde el año 54 hasta el 9 de junio del 68 después de Cristo. Su imagen de tocar la lira mientras Roma ardía se ha convertido en un símbolo arquetípico de la tiranía. Este emperador, quien decidió perseguir y aniquilar a todos los cristianos después de un sueño, ordenó cientos de ejecuciones, incluyendo las de su propia madre y medio hermano. Nerón fue forzado a suicidarse el 9 de junio de 1968, a la edad de 30 años. El rey de los hunos fue uno de esos hombres que recurrieron a tácticas despiadadas para asegurar el logro de sus objetivos políticos y militares. Un caudillo temible y caprichoso, Atila dominó desde Europa central hasta el Mar Negro y desde el río Danubio hasta el Mar Báltico. Su ferocidad en las batallas le valió el apodo de «el azote de Dios». Cuentan las historias que allí donde su caballo pisaba, la hierba ya no volvía a crecer. A mediados del siglo V, se convirtió en el último rey del Imperio Huno, un guerrero sanguinario cuya crueldad se propagó a sus tropas. Saqueaban y masacraban a su paso, e incluso el Imperio Romano temía su avance. Yang Huang, emperador chino de la dinastía Sui, fue el segundo y último emperador de esta dinastía, gobernando desde el 604 hasta el 618. Tras ascender al trono al matar a su propio padre, inició una serie de campañas militares desastrosas, en las que murieron miles de soldados reclutados a la fuerza de entre los campesinos. Entre sus grandiosas ideas se encontraban la construcción del Gran Canal Sui, que tenía 2000 kilómetros de longitud, y la reconstrucción de la Gran Muralla China, lo que resultó en la muerte de millones de personas. Yang Huang es considerado uno de los peores emperadores de la historia de China y finalmente fue asesinado por miembros de su propio círculo. Gengis Khan, el fundador del primer imperio mongol, fue un líder carismático y sanguinario capaz de exterminar poblaciones enteras, como lo hizo con los 700.000 habitantes de Merv en Persia.
Era un conquistador que se destacaba tanto por su genialidad estratégica como por su crueldad desalmada. Arrasó ciudades completas y se le atribuye la responsabilidad de más de 2 millones de muertes a manos de su ejército. Ibrahim, sultán del Imperio Otomano de 1640 a 1648, era conocido como Ibrahim el Loco. Llevó a su imperio al borde de la ruina. Encerraba a posibles herederos al trono que pudieran suponer una amenaza para él, y ante la sospecha de que algunas de sus esposas pudieran estar involucradas con otros hombres, ordenó ahogar a todo su harén, lo que resultó en la muerte de 280 mujeres en total. Juan I de Inglaterra, 1166 a 1216, más conocido como Juan sin tierra, también recibió el apodo de El Poseído. Fue uno de los regentes más cobardes e inseguros en la historia. Tras la muerte de su hermano mayor, Ricardo Corazón de León, este sucesor solo es recordado por el maltrato que infligía a sus súbditos, quienes pagaban con sus vidas la lamentable y fútil personalidad del rey. Sus venganzas personales e intrigas palaciegas también definieron su reinado. Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, es la figura histórica en la que se basa la leyenda del conde Drácula. Su crueldad como príncipe de Valaquia, Rumanía, se volvió tan infame que con el tiempo se convirtió en un símbolo inmortal del género de terror. Aunque el empalamiento era su método preferido, de ahí su sobrenombre, también empleó otras formas de tortura como estrangulamiento, enucleación ocular, amputaciones, castración y extracción ocular con ganchos. Vlad el Empalador falleció en diciembre de 1476. Enrique VIII, 1491 a 1547, fue el líder y fundador de la Iglesia anglicana inglesa, pero sobre todo pasó a la historia por ser un déspota, brutal y despiadado. Llegó a decapitar a 2 de sus 6 esposas, entre otros actos. Iván IV, apodado Iván el Terrible, 1530 a 1584, fue un zar ruso que quedó huérfano a muy temprana edad y sufrió torturas por parte del gobierno ruso. Estos tormentos lo convirtieron en un individuo temido. Daba de comer a sus perros al líder del gobierno, masacró a su pueblo, eliminó a las principales familias terratenientes, golpeó a su hija embarazada y mató a su hijo en un arranque de ira. Sus acciones violentas y su autoritarismo extremo dominaron el gobierno de Rusia en el siglo XVI, asesinando a amigos y enemigos sin importar la razón. Murió debido a las complicaciones de tratar su sífilis con mercurio. Apodada Vladimiri, María I de Inglaterra, fue la única descendiente de Enrique VIII. Después de restablecer el catolicismo en su país para restaurar la obediencia a Roma, llevó a cabo la quema en la hoguera de cientos de protestantes. 4 años de persecución y ejecuciones en la hoguera de líderes del protestantismo inglés. Sin lugar a dudas, Ranavalona se puede considerar la reina más desequilibrada de la historia. Gobernante de Madagascar durante la dinastía Merina, ascendió al trono en 1828 al asesinar a todos los descendientes de su esposo para convertirse en la única heredera. Expulsó a los extranjeros, ordenó a sus ejércitos perseguir a los cristianos y ejecutó a cualquier persona que profese la fe pública o en secreto. Inventó técnicas de tortura jamás antes vistas y se rumorea que disfrutaba realizando experimentos macabros. Este rey fundó el Estado Libre del Congo como su colonia privada, donde impuso un sistema de trabajo forzado a los congoleños, obligándolos a trabajar como esclavos para extraer marfil y caucho, lo que le reportó una gran fortuna en este recinto personal de tiranía. Gracias a sus medidas despiadadas, millones de personas murieron de hambre y la población disminuyó en un 50% debido a la separación de hombres y mujeres en el Estado Libre del Congo.
Apodado el Rey Loco, no nos referimos a Aerys II Targaryen. Luis II fue un conocido monarca homosexual que falleció en circunstancias misteriosas. Su vida excéntrica y personalidad melancólica lo llevaron a ser declarado incapaz de gobernar. Era un pacifista con un temperamento volátil, y llegó a tener una pelea épica con su hermano menor, a quien casi estranguló. Otto de Baviera, 1848 a 1916, fue el hermano menor y sucesor de Luis II, no muy cuerdo. Debido a su salud mental precaria, fue confinado en una habitación acolchada para evitar que se golpeara la cabeza contra las paredes, pues era una de sus obsesiones recurrentes. Más adelante creyó ser un perro, ladrando y comiendo de un plato en el suelo. Luis y Otto fueron los dos últimos monarcas bávaros. Josif Stalin gobernó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Partido Comunista de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su fallecimiento en 1953. Pasó de ser un líder socialista a convertirse en uno de los dictadores más irracionales del siglo XX. Aunque logró convertir a la URSS en una potencia mundial, lo hizo a costa de convertirse en uno de los mayores tiranos de la historia, expulsó y ejecutó a pueblos enteros ante la más mínima resistencia a sus órdenes. Estableció un régimen policial que suprimió las libertades ciudadanas. Este psicópata y megalómano trastornó el mundo en el que vivimos, causando más de 21 millones de víctimas en Europa y en todo el mundo. Gobernó Alemania desde 1939 hasta 1945, y entre sus detestables acciones se incluye el genocidio de millones de judíos en el Holocausto. El general Amin de Uganda gobernó con crueldad durante 8 años, en los que se calcula que murieron unos 300.000 civiles. Admirador acérrimo de Hitler, llevó a la economía de su país a la decadencia al invertir considerablemente en el ejército, eliminando a todos los leales al presidente anterior. Se rumorea que practicaba el canibalismo con algunos de los disidentes de su régimen, incluso sirviendo a otros como aperitivos para sus cocodrilos. Mussolini fundó el Partido Fascista de Italia y estableció las «camisas negras», unidades militares de extrema violencia formadas por veteranos de guerra que asesinaron a cientos de civiles italianos. Murieron 400.000 soldados por esto. El Duce sobrevivió varios intentos de asesinato y se le recuerda por formar una alianza en 1936 con el líder nazi Adolf Hitler, introduciendo políticas antisemitas en Italia y bombardeando Barcelona y otras zonas republicanas durante la Guerra Civil Española. Murió a manos de los antifascistas, fue fusilado y colgado boca abajo en una plaza de Milán. Bekase fue uno de los tiranos más notorios de África. Después de servir en la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a su país y se proclamó rey en una ceremonia llena de pompa. Conocido como el «Ogro de los Diamantes», su reinado se basó en torturas crueles que incluían canibalismo por su parte. Bekase murió de un ataque cardíaco el 3 de noviembre de 1996. Este líder comunista fue responsable de la fundación de la República Popular China. Los seguidores de Mao argumentan que bajo su liderazgo, China experimentó un crecimiento y modernización significativos, convirtiéndose en una potencia global. Sin embargo, sus políticas resultaron en la muerte de hasta 40 millones de personas debido al trabajo forzado, el hambre y las ejecuciones por oposición al régimen. Pol Pot es el responsable del genocidio en Camboya. Como ex primer ministro de Camboya, su movimiento comunista buscaba crear una utopía agraria mediante la reubicación forzada de toda la sociedad. Algunos fueron destinados al campo para trabajar como agricultores, incluso profesionales como médicos y maestros, mientras que otros fueron enviados a centros especiales donde fueron torturados y asesinados.
En apenas 4 años de dictadura, hasta 2 millones de camboyanos murieron por torturas, hambre y trabajo excesivo. El general Francisco Franco derrocó la Segunda República Española, que, aunque elegida democráticamente, había caído en una situación un tanto ilegítima, en la década de 1930, con la ayuda de alianzas fascistas con Alemania e Italia. Durante su dictadura, muchas figuras de la cultura y política abandonaron el país, quienes permanecieron en él fueron ejecutados. Fue jefe de Estado desde 1936 hasta su muerte en 1975, y su periodo represivo lleno de torturas, condenas inhumanas a prisión y sentencias de muerte contra opositores políticos y delincuentes resultó en más de 150.000 víctimas. Pinochet lideró la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990, un periodo conocido como el régimen militar. Es recordado como un dictador despiadado cuyo régimen militar mató a más de 3.000 opositores políticos, torturó a muchos y forzó a otros miles al exilio. Pinochet murió en 2006, dejando tras de sí más de 40.000 víctimas de abusos a los derechos humanos durante su régimen, con más de 3.000 muertos o desaparecidos. Gilles de Rais, un mariscal francés, tenía como macabro pasatiempo torturar a niños en su castillo. Conocido como el asesino de niños, atraía a niños ofreciéndoles trabajo en su castillo. Una vez allí, los encerraba y los sometía a toda clase de torturas, abusos sexuales y maltratos hasta que morían. Luchó junto a Juana de Arco en los últimos años de la Guerra de los 100 años y murió el 26 de octubre de 1440. Esta es una muestra de líderes crueles y despiadados que han marcado la historia con su violencia y comportamiento inhumano. Así, la historia está tejida con los hilos de estas figuras siniestras, cuyas acciones trascendieron el tiempo y marcaron a generaciones. Desde el emperador que creía ser una deidad hasta el dictador que sembró el terror en su país, estos líderes nos recuerdan que el poder, cuando cae en manos erradas, puede llevar a la crueldad más atroz. Es un recordatorio sombrío de que, incluso en el escenario más grandioso, la naturaleza humana puede sucumbir a su lado más oscuro. Y así concluye nuestro viaje por los pasados tumultuosos de los líderes más despiadados de la historia. Un recordatorio de que, detrás de los títulos y las coronas, se esconden a menudo sombras inimaginables. Gracias por acompañarnos en este relato histórico que nos recuerda que la línea entre la grandeza y la depravación puede ser sorprendentemente delgada. Si estás interesado en explorar los aspectos más polémicos y controvertidos en torno al Premio Nobel de la Paz, te invito a ver nuestro vídeo Premio Nobel de la Paz más polémicos. En este episodio, desentrañaremos las historias de 6 personas que han sido galardonadas con este prestigioso premio, pero cuyas acciones han suscitado debates apasionados sobre si realmente lo merecían. Desde figuras históricas hasta líderes contemporáneos, examinaremos las complejidades detrás de sus nominaciones y premiaciones. Descubriremos por qué estos casos específicos han generado controversia y reflexionaremos sobre el impacto de sus acciones en la historia y en nuestra percepción del premio. Si deseas sumergirte en la discusión y explorar un lado menos conocido de los premios Nobel, te animo a ver nuestro vídeo y unirte a la conversación. No olvides suscribirte para no perderte futuros episodios, dar like si encuentras la información interesante y activar las notificaciones para estar al tanto de cada nueva entrega en Historia en el Presente. Juntos, exploraremos los momentos cruciales que han moldeado nuestro mundo y seguirán influyendo en nuestro futuro. ¿Te esperamos en el canal?